este video hablaremos sobre la dimensión vida libre de enfermedades no transmisibles. Las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen un problema creciente a nivel mundial. Estas enfermedades se suelen asociar a los grupos de edad más avanzada, pero la evidencia muestra que más de 16 millones de las muertes atribuidas a las enfermedades no transmisibles se producen en personas menores de 70 años de edad. El 82% de estas muertes prematuras ocurren en países de ingresos bajos y medianos. La OMS estableció 8 factores de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. Estas condiciones de riesgo fueron agrupadas en factores conductuales o comportamentales entendidos como modificables y factores biológicos considerados como controlables. Entre estos podemos encontrar el tabaquismo, la ingesta excesiva de sal, el consumo de alcohol, la actividad física insuficiente, el aumento de la tensión arterial, el sobrepeso y la obesidad, la hiperglucemia y la hiperlipidemia. Niños, adultos y ancianos son todos ellos vulnerables a estos factores de riesgo. Ciertas variables desempeñan papeles importantes en las probabilidades de que una persona sufra enfermedades cardiovasculares. Estas variables se denominan factores de riesgo. Algunos de estos factores de riesgo, como el cardiovascular y de diabetes tipo 2, se presentan juntos en ciertas personas y se denomina síndrome metabólico, el cual es un tipo claro de enfermedad no transmisible. La guía para el tratamiento de las dislipidemias en el adulto establece el diagnóstico de síndrome metabólico cuando una persona padece 3 o más de los siguientes hallazgos: obesidad abdominal, circunferencia de cintura mayor a 102 centímetros en hombres y mayor a 88 centímetros en mujeres, colesterol malo LDL elevado, hipertrigliceridemia mayor a 150 miligramos por decilitro, colesterol bueno HDL bajo menor a 40 miligramos por decilitro en varones, 50 miligramos por decilitro en mujeres, hipertensión arterial mayor a 130/85, glucosa en ayunas elevada mayor a 110 miligramos por decilitro. La hipertensión arterial y el colesterol tal vez parezcan problemas de los que solo las personas mayores se quejan, pero actualmente las probabilidades de desarrollar estos problemas son mayores en las personas con sobrepeso y muchos niños y adolescentes están incluidos en esta categoría. Aproximadamente 1 de cada 10 adolescentes y más de un tercio de los adolescentes obesos tienen síndrome metabólico. ¿Cuál es la causa del síndrome metabólico? A pesar de que este listado de enfermedades no son transmisibles por síntomas o contacto, los investigadores creen que el síndrome metabólico es una enfermedad genética, ya que sí puede transmitirse de una generación a otra, pero puede evitarse con ciertos comportamientos. En las personas que padecen enfermedades que se caracterizan por la resistencia a la insulina, tales como la diabetes y la hiperinsulinemia, son mayores las probabilidades de tener síndrome metabólico. La diabetes es una enfermedad en la que el organismo no puede producir ni responder bien a la hormona insulina, y la hiperinsulinemia es una enfermedad en la que se bombean grandes cantidades de insulina a la corriente sanguínea. Cuando hay mucha insulina en la corriente sanguínea, se aumenta el riesgo de sufrir un ataque cardíaco porque la insulina eleva los niveles de triglicéridos, reduce los niveles de lipoproteínas de alta densidad HDL o colesterol bueno, eleva los niveles de lipoproteínas de baja densidad LDL, colesterol malo, hace más difícil que el organismo elimine las grasas de la sangre después de comer, eleva la presión arterial, aumenta el riesgo de que se formen coágulos. Esto quiere decir que con el hecho de que una persona sufre de hiperinsulinemia, podría desencadenarse el resto de enfermedades necesarias para padecer el síndrome metabólico, el cual aumenta el riesgo cardiovascular. ¿Cómo se trata el síndrome metabólico? Debido a que el síndrome metabólico es un conjunto de afecciones, el tratamiento se inicia abordando dichas afecciones. Es decir que, si el paciente tiene diabetes, hiperinsulinemia, colesterol alto o hipertensión arterial, debe acudir al médico para controlar estas enfermedades. Además, hacer ejercicio y bajar de peso son fundamentales para mejorar la sensibilidad a la insulina y reducir la presión arterial y los valores del colesterol. En ciertas ocasiones,
El síndrome metabólico se puede tratar con medicamentos, pero el médico le pedirá al paciente que haga modificaciones en su estilo de vida, entre ellas consumir una alimentación adecuada, evitar los dulces, dejar de fumar y consumir menos alcohol. Llevar una nutrición adecuada nos ayudará a evitar el desencadenamiento de múltiples enfermedades ya mencionadas anteriormente. ¿Qué factores de riesgo y de protección podemos identificar en personas cercanas como familia, amigos y vecinos y qué tan cerca están de desencadenar un síndrome metabólico? Según el Plan Decenal de Salud Pública, se tiene un conjunto de estrategias encaminadas a garantizar el bienestar y la vida sana mediante la promoción de estilos de vida saludables y el control de las enfermedades no transmisibles. Objetivos. Como objetivos dentro del plan decenal se encuentran la reducción de los factores de riesgo modificables o parcialmente modificables, fortalecer la reducción a la exposición a los factores de vida modificables, mejorar la atención de manera integrada e integral para las personas con enfermedades no transmisibles y las alteraciones de salud bucal y auditivo para reducir la morbilidad, mortalidad y discapacidad. Escogimos esta dimensión porque consideramos que es una de las más necesarias e importantes para el país, ya que por cultura y costumbres tenemos malos hábitos que nos hacen propensos a sufrir enfermedades crónicas y mortales. Metodología. Como metodología y para obtener la información decidimos realizar una encuesta a 20 personas cercanas como familiares, amigos y vecinos con el objetivo de conocer su condición de salud, en especial en la identificación de factores de riesgo y protectores relacionados con enfermedades no transmisibles. Creamos preguntas que nos permitieran identificar y obtener información tales como el sexo, la edad, la ocupación, el peso, la estatura, el índice de masa corporal, si realiza el tiempo de actividad física recomendada diaria, la frecuencia con la que come frutas y verduras, el consumo de sal y azúcar y antecedentes familiares y enfermedades personales. A continuación, veremos una muestra de cómo se realizaron las encuestas. Bueno, el día de hoy nos encontramos con María Fernanda Acosta y voy a realizarle una encuesta sobre factores de riesgo y de protección. Cuando me refiero a factores de riesgo, quiero decir como enfermedades que puede desencadenar una persona cuando no tiene un buen hábito de salud y esto puede ocasionarle un síndrome metabólico. María Fernanda, ¿tú sabes qué es un síndrome metabólico? No. Bueno, un síndrome metabólico es un conjunto de afecciones o de enfermedades que si una persona desencadena 3 o más de estas, entonces puede ocasionar un síndrome metabólico. Anteriormente esto solamente lo desarrollaban las personas mayores, pero en la actualidad, debido a la mala alimentación y los malos hábitos de vida, pues también pueden desencadenarlos los jóvenes. Entonces, para que este síndrome se desarrolle, existen 5 enfermedades que debe tener la persona. Entre ellas tenemos la obesidad, tenemos la hipertensión arterial, ¿cierto? Los altos niveles de colesterol en la sangre, que son los triglicéridos y las grasas, y tener el colesterol bueno bajo, ¿ya? Y aparte de esto, que cuando se toma la glucosa en ayunas esté más alta del límite. Entonces, si tú tienes 3 o más de estas enfermedades, puedes estar teniendo un síndrome metabólico, ¿ya? ¿Cuál es la idea? La idea es detectar estas enfermedades a tiempo para que puedan tratarse y pues en lo mejor posible prevenirlas. ¿Cómo se previenen? Alimentándose bien, realizando actividad física en el día, tomando mucha agua, comiendo frutas y verduras, no excederse ni en la sal, ni en el azúcar, ni en todas esas cosas que sabemos que nos hacen daño para nosotros. Entonces voy a realizarte una encuesta, unas preguntitas para poder detectar. Entonces, nombre completo: María Fernanda Acosta Ramírez. Fecha de nacimiento: 29 de octubre del 68. Listo. Nivel de educación: Bachillerato. ¿Cuál es tu peso? 63. ¿Estatura? 1,52. ¿Realizas al menos 30 minutos de actividad física diaria?
No, a veces sí, otras no. ¿Consumes frutas y verduras diariamente? A veces. No, sí. ¿Fuma? No. ¿Consume alcohol? No. ¿Le agregas más sal a las comidas normalmente? No. ¿Consume jugos con mucho azúcar? No. Listo. Con las enfermedades, ¿tienes algún familiar con derrame cerebral? Sí. Sí. ¿Qué pariente es hermano? ¿Tomas algún medicamento para la hipertensión? No, no soy yo. ¿Tienes familiares con diabetes? No soy mi papá. ¿Te han detectado el azúcar alto? No. ¿Y tomas algún medicamento para el colesterol? No. Bueno, entonces, para sacar tu índice de masa corporal, ¿cierto? Vamos a tomar la estatura y tu peso. Vamos a hacerlo aquí. Tu estatura es 151,52 y tu peso es 63 kilogramos. En total, tu índice de masa corporal sería 27,3, lo cual corresponde a que tienes un peso superior al normal. Entonces, como tal, se puede decir que no tienes una vida tan saludable porque hay cosas por mejorar, beber más agua, hacer más deporte y comer más frutas y verduras, pero por otro lado no hay enfermedades que vayan a influir a este síndrome. Y con respecto al peso, lo ideal sería que bajes un poco de peso, pero tampoco es algo que esté afectando directamente en tu salud. ¿Listo? Bueno, María Fernanda, entonces muchísimas gracias. Bueno, fue un placer, mucho gusto. Bueno. En esta tabla podemos observar los factores de protección o hábitos de las personas encuestadas. En un total de 20 personas, 14 son mujeres, 70%, y 6 son hombres, 30%. El 50% realiza actividad física diaria, mientras el otro 50% no realiza ninguna actividad física. El 60% consume frutas y verduras todos los días, en cambio el otro 40% no lo hace siempre. El 70% de las personas fuma, el 15% consumen alcohol todos los días, el 30% a veces y el 55% restante nunca consume. El 45% de las personas le agrega más sal a la comida y el 70% consume jugos con mucho azúcar. Ahora estamos observando los factores de riesgo que puede tener una persona y las cuales pueden llevarle a padecer el síndrome metabólico. La evaluación del índice de masa corporal muestra que el 30% de la población tiene un peso normal. El 60% presenta peso superior al normal o sobrepeso y el 10% presentan obesidad. El 60% tiene un familiar que ha sufrido un accidente cerebrovascular. El 50% de la población sufre de hipertensión arterial. El 85% tiene un familiar con diabetes y el 50% de los encuestados sufre de diabetes. Por último, el 50% toma medicamentos para el colesterol. Teniendo en cuenta los criterios para diagnosticar un síndrome metabólico, podemos decir que 4 personas, es decir el 20% de la población encuestada, lo padece, ya que cumple con al menos 3 o más de las enfermedades necesarias nombradas anteriormente. 2 de estas 4 personas son mujeres y 2 son hombres. Se evidenció que el 70% de los encuestados deben tener un control adecuado que permita disminuir el sobrepeso y la obesidad, para asimismo minimizar el riesgo de tener alguna enfermedad no transmisible. Por lo tanto, necesitan aprender y tomar conciencia acerca del autocuidado y la importancia de este, ya que aún sabiendo que tienen antecedentes familiares con ciertas enfermedades, no se cuidan. Los encuestados que se encuentran clasificados en los ítems de obesidad y sobrepeso tienen gran probabilidad de poseer riesgos de hipertensión y diabetes.